en contacto, y este es el cuarto mensaje de esta prédica en contacto, que habla acerca básicamente de la oración. Estamos hablando acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la oración, cómo orar y todo aquello. Y hoy el mensaje titula Santificado sea tu nombre. Amén. ¿Por qué? Porque el anterior domingo hemos acabado la enseñanza o la prédica referente a los encargos, las claves, los tips que el Señor Jesús nos daba de cómo orar. El Señor nos estaba enseñando cómo orar y nos dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y luego entra, ¿no es cierto? Y era titulado por eso, oraréis así. Así titulaba el mensaje del anterior domingo. Así van a orar. Eso nos dice el Señor Jesucristo, ¿no? Nos enseña a orar. Y ahí está descrito en el capítulo 6 de Mateo el famoso Padre Nuestro, ¿no? Lo digo famoso porque muchos lo hemos creído como un rezo, ¿no? Y lo hemos enseñado así, nos lo han enseñado así. Pero el Señor Jesucristo estaba dándonos se puede decir, un ejemplo de una oración, pero con un significado muy profundo en cada una de las partes. Por eso es que el Padre Nuestro lo vamos a separar en tres partes. La primera parte es cómo se relaciona con Dios esta oración, la segunda parte cómo se relaciona con nosotros, nuestras peticiones personales, y la tercera parte que es la adoración, como decimos, la bendición final. Vamos a ver, de forma muy hermosa y profunda es esta oración. No es un rezo, repito, ¿no? Yo sé que los que venimos de un contexto católico, pues era Padre Nuestro, al menos cuando íbamos a confesarnos, ¿no? 5,000 Padres Nuestros tenemos que rezar y todo eso, pero ahora lo vamos a entender cómo es que Jesucristo nos lo quería dar y cómo lo dio a sus discípulos. Por eso les dijo, cuando oren van a orar así, ¿no? O en Reina Valera, como dice, oraréis así, ¿no? Y ahí empieza el Padre Nuestro diciendo, como titula, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y la siguiente frase es, santificado sea tu nombre. Y hay tres aspectos que toca ahí. Es, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tres declaraciones que el Señor Jesucristo nos dice que hagamos, que son claves, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros digamos, pidamos, hagamos, ¿no? Y hoy vamos a ver la primera. Quería ver las tres en este mensaje, pero no dio. ¿Por qué? Porque hay que ver y hay mucho de lo que Dios tiene para nosotros en cada una de esas. Imagínense, creo que es un solo versículo, pero hay tres frases tremendas, fuertes de lo que Dios está enseñándonos respecto a cómo pedir, cómo orar. Por eso vamos a empezar con la primera frase que es santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Porque para muchos hemos repetido, santificado sea tu nombre, y cuando luego ya lo hemos repetido, hemos pensado, ¿y qué es santificar su nombre? O sea, ¿cómo santificamos su nombre? ¿Qué hacemos para santificar el nombre de Dios? ¿No? Le decimos santo, santo, santo. Así que, ¿qué hacemos? ¿No? ¿O cómo? ¿O le prendemos velitas al nombre? ¿O qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Y por esa razón vamos a tener que meternos con la palabra un poquito y entrar en materia. Así que vamos a leer este pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Acompáñenme si tienen su Biblia por ahí, los que tienen esa Biblia de hojas, hagan sonar las hojas para que el resto sepa que hay esas Biblias todavía. Y los que tienen su Biblia digital, no hay problema, abran su celular, su tableta, su iPad, su iPhone, cualquier que tengan, pero ábranlo, ¿no es cierto? Dice Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Vosotros pues, dice la palabra, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El versículo 10 continúa, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Ese es el pasaje, eso lo vamos a desglosar en este tiempo. Como les decía, el Padre Nuestro tiene tres partes y cada parte tiene tres partes, así que vamos a ir con tres de tres. Pero vamos a la primera de las tres partes de la primera de las otras tres partes, ¿no? Los que están atendiendo saben de qué estoy hablando, los que no van a enterarse ahora. Vamos al punto número 1. Para poder entender lo que significa esta frase, santificado sea tu nombre, necesariamente necesitamos entender el nombre, ¿no? ¿Cuál era el nombre y cuál es el nombre del Señor?
porque en esto hay muchos problemas que hemos hecho con el tema del nombre, porque nosotros culturalmente no le echamos mucho, se puede decir, mucha importancia al nombre, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿No? Algunos nos han puesto nuestro nombre del santoral, ¿no? Recuerdan, antes los papás hacían eso, agarraban un calendario donde cada día tenía un santo y el día en que tú nacías decían, ¿qué día has nacido? Ah, bueno, entonces se va a llamar San Petersburgo o algo así, ¿no? Que cualquier nombre que parecía. Gracias a Dios, a mí me ha caído Gonzalo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nombre tiene un significado hermoso que me ha, y que o tal vez no, mis papás no me han puesto ese nombre por el significado, tal vez ni sabían qué significaba, pero a mí me ha gustado mucho. Tal vez el tuyo no te guste, pero cuando habla de nombres, la Biblia, cuando Dios se refiere a los nombres, los toma muy en cuenta, porque es algo clave en la cultura judía. Para ellos, el nombre no era como nosotros, no, como para nosotros, ¿no? Recuerdo en algún lugar he leído Leonel Messi a Pasa Chávez, así, ¿no? Así les ponen ahora día los nombres, es medio raros, pero porque a veces no les damos, o tal vez querrá que sea futbolista su hijo o algo así, pero Jesucristo, o por lo menos Dios, tomaba muy en cuenta el tema del nombre. Por eso, cuando, por ejemplo, en Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué? ¿Por qué era tan rudo? Porque yo cuando comencé a estudiar la palabra dije, pero ¿cuál es el lío? O sea, porque culturalmente para nosotros los nombres no son tan importantes, pero para Dios sí. Y para el pueblo judío y para el pueblo de Israel eran importantes porque el nombre representaba el carácter, la identidad, ¿no? El nombre hacía a la persona, ¿no? Por eso es importante el nombre y por eso Dios toma muy en cuenta su nombre y el nombre de las personas. Por eso el Señor, cuando tenía que hacer cosas clave con personas clave, por ejemplo Abraham, dejó de ser Abraham porque Dios le dijo, ya no vas a ser Abraham, vas a ser ahora Abraham, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuál es el lío? O sea, que no, cualquier nombre, le pondremos un apodo. No, Dios dice, ya no vas a ser Abraham, que significa Padre enaltecido. Vas a ser Abraham, que significa Padre de multitudes. Oh, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo importante que son los nombres. Si nosotros culturalmente no le hemos dado mucha importancia, obviamente ha sido por nuestra cultura y demás, como les decía, ponemos nombres como sea. Mi abuelita le puso a mi mamá Dolores. ¿Mm? Tal vez, no sé, estaría en uno de sus problemas, unos traumas, o estaría pasando por un momento difícil, pero le puso Dolores a mi mamá. ¿Y qué cree? Mi mamá toda su vida tuvo dolores. De lo que sea, hasta de uña, de muelas, todo era dolor, ¿no? Todo era dolor. Y tenía eso en su vida, hasta que conoció al Señor, pero lamentablemente ella conoció pues cuando ya está muy, muy mayor. Pero toda su vida ha sido una vida de dolor, de sufrimiento, de angustia, de muchas cosas, porque el nombre es importante. Ahora ahora ya sabemos. No porque vamos a adoptar una cultura judía, sino porque aún la ciencia lo dice, lo demuestra, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos a una persona y les repetimos constantemente algo, esa persona llega un día a creerlo y luego se transforma en aquello que uno le está diciendo. Por eso es importante el nombre y por eso es importante cómo hablamos a las personas y cómo nos hablamos a nosotros y cómo hablamos a nuestra familia. Cuando nosotros le decimos a uno de nuestros hijos o a alguien querido que es un tonto, que no puede y demás, un día lo va a creer y un día se va a comportar así. Por eso es muy importante para Dios los nombres. Y para Él es importante su nombre porque muestra su identidad, su personalidad, lo que Él es. Ahora ya con esta explicación yo ya pude entender y creo que todos nosotros vamos a poder entender por qué Dios tomaba tan en serio el que no levantemos su nombre en vano, que no hablamos así nomás de Dios en vano.
sino que tengamos respeto porque no es un nombre solamente, sino es la personalidad, es el carácter, es la identidad de nuestro Dios. No es solamente una palabra. Por eso cuando nosotros tomamos muy en cuenta el nombre, les hemos tenido que cambiar el nombre a algunos hermanos, no porque les cambiamos el nombre, sino porque ellos se habían cambiado de nombre, pero no sé por qué, pero ahora les hemos dicho, tu nombre es tu nombre verdadero. Amén. Eso tiene que ser porque necesitamos nosotros vivir en una bendición que es nuestro nombre. Ahora, si tu nombre, como el de mi mamá, era Dolores, ella tuvo que cambiárselo a Dolly, ¿no? Creo que es otra cosa significa porque ella decidió, ya no voy a vivir, ya no quiero ser más Dolores y demás, y cambió. Y obviamente también mejoró mucho de su vida. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Vamos a leer esta palabra que dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ahora, el problema no era que hablaban mal de Dios. El problema no era que insultaban a Dios, no. El problema era que ellos hacían cosas en contra de la santidad, en contra de la gloria o en contra de Dios mismo, al no hacer caso, al rebelarse y demás. Eso Dios lo toma como el profanar el profanar su santo nombre, como dice Ezequiel. Vamos a un ejemplo muy fuerte que está en Levítico capítulo 24, versículos 10 al 16, donde dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Escuche bien. Ellos decían el nombre, no decían el nombre de Dios o algo así, decían el nombre, ¿no? Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron, ¿qué lo oyeron? Blasfemar, obviamente, ¿no? Todos los que lo oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Amén. Eso es lo que estaba diciendo, es lo que se estaba enseñando en ese entonces, de una manera tal un poco ruda, como diríamos algunos. Alguien diría, qué grave, ¿cómo así? No, pues lo están apedreando, pobrecito, ¿qué ha pasado? Y uno le da miedo hasta hablar mal de Dios, hasta decir cosas malas de Dios. Pero no se preocupe, no se está refiriendo a algo solamente de hablar. La palabra nos está enseñando en el Antiguo Testamento la sombra de lo que en el Nuevo Testamento se iba a mostrar. En el Antiguo Testamento es una sombra, se puede decir una figura que no es lo real en nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento parecía algo rudo, algo salvaje, algo fuerte, pero simplemente estaban mostrándonos la norma que en el Nuevo Testamento se iba a ejecutar, pero no con muerte, no con sanción, sino ahora ya podemos entender por qué Jesucristo dijo, cuando oren, van a orar así, santificado sea tu nombre. Porque Él nos estaba diciendo que el nombre de Dios debería ser santificado, porque por nuestras acciones, nuestro carácter o nuestra forma de vivir, a veces nosotros no santificamos el nombre. Enseguida vamos a entrar a esa parte de cómo santificar, pero estoy poniendo la base, estoy poniendo el Antiguo Testamento, estoy poniendo el referente que se tenía antes en el tema del nombre de Dios. Amén.
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos al punto número 2. Vamos a ver la persona, porque como les decía, el nombre marca, define el carácter de la persona. ¿Ya? Eso es muy importante. Les he comentado, ¿no? La ciencia, la psicología ha demostrado que si a una persona le dices que es buena, que es excelente, un día se lo va a creer y va a ser buena y va a ser excelente. ¿Ya? Eso está demostrado en psicología, también en la parte espiritual está demostrado. Por lo tanto, ya comencemos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de referirnos a nuestros hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Ya no le digas gordo, ¿no? Si quieres que enflaquezca, ¿no? Ya no le digas, dile, ¿sabes qué? Como mi pastor ahí en fe, ¿no? Me decía, flaquito, me decía, yo estaba, ¿no? ¿Recuerdan cómo era antes, no? ¿Han visto las fotos del ayer, no? Hace 20 kilos atrás. Entonces él me decía, flaquito, ¿cómo estás? Yo, pastor, no soy tan flaco, yo estaba grande, pero él tenía fe. Y un día me lo he creído y mírenme, ¿no? Es lo que Dios hace, ¿no? Por eso cuando tú le hablas a una persona, dile algo. Y si su nombre, y ahora obviamente que vas a tener hijos y demás, o ya has tenido, y has elegido el nombre, lo has elegido con un sentido, con un propósito, con una dirección, como quien agarra una flecha y apunta, ¿no? Así es el nombre que le damos a la persona o el nombre que nosotros tenemos. Ahora, si no sabes qué significa tu nombre, averigua y ve, y tal vez tiene un significado bonito y ahora sabes que cada vez que te hablen de ese nombre, te están declarando eso que significa tu nombre. Amén. Vamos entonces a la persona y vamos a ver un ejemplo hermoso que está en Génesis capítulo 2, versículo 19. A Adán, Dios le dio la instrucción de que le ponga nombre a todos los animales, ¿no? Y esa instrucción, obviamente, no era tan sencilla como antes pensábamos, ¿no? Porque yo creía, le puso nombre, ay, qué trabajo, ¿no? Ya, entonces vos, elefante, jirafa. No. Adán tenía que ponerle un nombre que marcara la personalidad, identidad, el carácter de ese animal, ¿no? Por eso la palabra dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y ese es su carácter, y esa es su forma de ser de ese animal, ¿no? Aún la forma anatómica fue definida por el nombre en ese entonces. Ahora alguien dirá, o sea, jirafa significa cuello largo. No, porque jirafa es el nombre en nuestro idioma. En el idioma original, en el idioma de ese entonces era otro, ¿no? Y los que han ido a su célula saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Cuando hablamos del idioma en el cual se hablaba en el Edén, que es muy distinto a los idiomas que hoy en día hablamos, ¿no? Entonces, por esa razón es que él define, el nombre define el carácter, aún la forma, las características del ser al cual estamos nombrando. Vamos al Salmo capítulo 8, versículo 1, donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Le están diciendo cuán glorioso es tu nombre, ¿no? Porque no se estaban refiriendo solo a la palabra, se estaban refiriendo al carácter de Dios, a la personalidad de Dios, a la identidad de Dios. Por eso es que adoraban su nombre, alababan su nombre, porque alabar el nombre de Dios es alabar a Dios, porque eso es su carácter, es su identidad. No sé si me estoy dejando entender. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a Proverbios, capítulo 18, otro ejemplo. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Imagínense, así la llamaban, no por el tema de la palabra, sino el nombre, lo que significaba el carácter. A eso se referían cuando adoraban en ese sentido. Y a medida que Dios fue mostrándose y revelándose en la palabra, también fue revelando su característica, porque Dios, obviamente, como es tan grande, glorioso, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente y demás,
un solo nombre no lo puede definir totalmente. Por eso es que a medida que vemos en la Biblia, Dios paulatinamente se fue mostrando a la gente. Y a medida que se mostraba a la gente, se iba mostrando también parte del carácter de Dios, ¿no? Un poquito. Y ese nombre se les quedaba grabado a su pueblo, ¿no? Por eso en diferentes facetas Dios se ha mostrado de diferentes formas y por eso hay tantos nombres de Dios. ¿Conocían los nombres de Dios? ¿No? Hay muchos, no es solamente uno. Aunque uno dicen que es el principal, el tetragramatón, el que vamos a ver a continuación en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, cuando habla con Moisés, Dios, y le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y les respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Muchos teólogos dicen, este es el nombre clave, es el nombre base, el nombre fuerte de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un nombre que son las 4 letras en hebreo impronunciables. Por eso muchos hebreos, muchos del pueblo de Israel ni siquiera hablaban de ese nombre, ¿no? O se lo tatúan, pero no hablaban de ese nombre. Pero el pueblo no mencionaba por terror que tenía el nombre, ¿no? Porque también ya lo llevaban al extremo. Es más, hay algunos manuscritos de ciertas ¿cómo se llamaban? Ciertas tradiciones, aparte de la ley, tenían tradiciones judías que decían que el que mencionare el nombre de Dios en alta voz no sería parte de la vida eterna, ¿no? Eran fuertes en eso, pero obviamente llevaban el tema al extremo. Como les decía, en el Antiguo Testamento es la sombra y no se entendía bien, y como no se entendía bien, las personas empezaban a tener terror al nombre. No era la idea, era la idea santificar el nombre. La idea era honrar al nombre, no tenerle miedo ni terror. Pero en ese entonces este nombre era, como algunos teólogos dicen, el tetragramatón le llaman, porque está constituido por 4 letras sin vocales, que en realidad no es muy fácil pronunciar, y que nadie las pronunciaba. Por eso es que, como nadie las pronunciaba, luego la han cambiado a otros nombres y demás. Pero, ¿qué significa ese tetragramatón? Significa, yo soy el que soy, significa el que existe por sí mismo, en primer lugar. O sea, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Eso significa ese nombre. Y es muy bonito, ¿no? Es glorioso. Imagínense, ese es Dios. En cambio, tú y yo y cualquier otra criatura del universo necesitamos a alguien o algo más para existir. ¿No es cierto? Como por ejemplo, ahorita necesitamos aire, ¿no? Para respirar. ¿Qué pasa si ahorita desaparece el aire, ¿no? Nos ponemos morados y ahí empezamos a patalear. Porque necesitamos del aire, necesitamos comida, necesitamos muchas cosas, ¿no? Necesitamos helado, ¿no? Algunos necesitamos otras cosas para vivir, pero Dios no necesita nada ni de nadie. ¿Amén? Porque a veces otras personas necesitamos, tal vez no muchas cosas, puedo vivir aunque sea sin nada, ¿no? Pero que no me falte ella, ¿no? Necesitamos de alguien a veces para vivir. En especial cuando somos jóvenes, pubertos, necesito mi música, muchas cosas necesitamos. Pero Dios no necesita de nadie ni de nada para vivir. Eso significa ese tetragramatón, su nombre. Y no solamente de eso, dice, yo soy el que soy. Y dice, yo soy, me envió. Les está diciendo la otra porción del nombre, que significa que yo soy todo lo que tú necesitas. Así se podría traducir esa parte. En otras palabras, le está diciendo, el yo soy me ha enviado. ¿Por qué? Porque les está diciendo, el que es el que tú necesitas, el que es el que el pueblo necesita, está yendo o está enviando a esa persona.
Dios no necesita de nadie, pero nosotros necesitamos de Dios. Y Él se muestra así. Él es todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Él es el aire, Él es el alimento, Él es el sustento, Él es el amor. Él es todo para nosotros. Amén. Y gracias a Él respiramos, gracias a Él nos movemos, gracias a Él podemos tomar el sol o la lluvia o lo que sea, ¿no? Gracias a Él. Y si alguno dice, pero, o sea, no, pues yo también puedo caminar, no. Amados hermanos, si tan solo nos acercáramos unos cuantos cientos de metros o kilómetros al sol, nos achicharraríamos, ¿no? Y si nos alejáramos cientos de metros o kilómetros del sol, nos congelaríamos. Todo está diseñado tan perfectamente y con el cuidado que tiene Dios de nosotros para que nosotros podamos vivir. Es glorioso. Por eso es importante entender que ese nombre significa muchas cosas. Y así, con el paso del tiempo, Dios fue revelándose. En cada momento, Dios se reveló como el que provee, ¿no? El Shaddai, el Adonai, Jehová Nitsi, Jehová es mi estandarte, Jehová. Y todos los nombres de Dios determinaron una característica, un poco de lo que era Dios. Porque un solo nombre no puede definir a Dios totalmente. Por esa razón hay varios nombres y podemos pasarnos todo el día estudiando sus nombres, que es hermoso. Pero vamos con el Señor, y eso les he compartido ya en otra oportunidad. El Señor Jesús vino a mostrarnos el nombre de Dios, pero no de esa forma, no con el carácter solamente. Él nos vino a mostrar el nombre con el cual quiere que nosotros le conozcamos al Señor. Y con la palabra con la que mejor podemos definir a Dios, que no es absoluta obviamente, pero que es la palabra que Jesús nos ha venido a hablar acerca de Dios. Y esa es la palabra papá, ¿no? O padre, o papito, como el Abba Padre, que es la traducción de ese nombre. Él ha venido a mostrarnos así a Dios. Por eso que cuando dice, van a orar así, nos dice, ¿no? Muchachos, van a orar así, atentos, van a orar así. ¿Cómo? Padre nuestro, ¿no? Porque antes oraban, oh Señor, Adonai, Hashem, y todos los nombres le decían, y todas las rimbombancias, porque, como les decía, le tenían terror al nombre. Pero cuando el Señor Jesús viene y nos enseña a orar, a relacionarnos con Dios, nos dice, le van a decir Padre. Ya no le van a decir Señor, ya no le van a decir Adonai, ya no le van a decir Shaddai, ya no le van a decir todas esas características que son limitadas. Ahora le vas a llamar papá, porque es tu papá. Y Dios nos enseña a orar así, como a nuestro papá. Esa cercanía, esa relación. Pero vamos, más allá de entrar en esto, ahora sí vamos al punto número 3, que es la santidad. Cuando decimos, o cuando el Señor Jesús dice, van a orarle diciendo Padre nuestro, ya entendemos cómo es eso. Pero luego nos dice, santificado sea tu nombre, esto le vas a decir a Dios, esto le vas a pedir a Dios, o esto vas a mostrar que quieres tú hacer. Está hablando de algo que parece algo complicado, pero es algo sencillo. La santidad, aparte de que nos muestra que es una pureza, un nivel muy alto y demás, pero es algo también sencillo, porque santidad significa consagración. Santidad significa apartar algo, consagrar algo. Santificar significa consagrar. Y consagrar es apartarlo para una función o un lugar específicos. ¿Amén? Eso significa. No es algo muy complicado. Cuando Dios dice santificado sea tu nombre, ¿qué está diciendo? Que lo tomes como especial. Solamente eso, que lo consagres. Que no lo pongas con lo común, con lo normal, ¿no? Porque cuando a veces nosotros llegamos a un momento en el cual Dios es como cualquier otra cosa, o vivimos o sentimos o nos relacionamos con Dios como con cualquier otra persona, ahí tenemos un problema. Dios nos está diciendo, ora para santificar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Recuerden, no el nombre, sino la persona, o sea, Dios mismo. ¿Y qué es santificar? Es no tenerlo como común, es tenerlo como algo especial, es consagrar, es apartar, es separar. Cuando nosotros tenemos a Dios de esa forma, como algo muy importante, muy especial,
ahí estamos agradando el corazón de Dios y obviamente estamos haciendo lo que es correcto. Estamos poniendo en el lugar correcto a Dios, porque Dios no es igual que las otras personas. Amén. Dios es mucho más glorioso, mucho más importante. Por eso en el orden de prioridades en nuestra vida, ¿quién está primero? Dios. Luego los casados, nuestra esposa, luego nuestros hijos, y así, ¿no? Vamos por niveles, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, santificado sea tu nombre, nos está diciendo que no sea común, que sea apartado, que sea especial, que tenga un sitial, una relación especial. A eso se refiere. Es sencillo, no es complicado, porque algunos dicen santificado, hay que decir santo, hay que hacer algo. No, simplemente toma a Dios, porque ese es su nombre, es Dios, a tu Padre, y ponlo en el lugar que corresponde. Ya no lo pongas en el nivel, ¿no?, de tus negocios, en el nivel de las personas, en el nivel de tu chico, de tu chica. No, ponlo en un lugar, en un sitial especial. A eso se refiere santificar. Y vamos a la palabra. En Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto refiriéndose al nombre de Jesús. En el proceso, por si acaso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres salvo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué nombre? Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, estamos hablando de cómo una persona llega a ser salva para luego aprender a orar, ¿sí? Al principio, a través del nombre de Jesucristo, porque es el nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, llegamos a la salvación, somos hijos de Dios, y ahora que somos hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, van a orar así, Padre nuestro. Lo segundo, santificado sea tu nombre. Y eso no es solamente, como les decía, una repetición. No es solamente decir, santificado sea tu nombre, santificado. Así no lo vas a santificar. Lo vas a santificar cuando tú y yo personalmente pongamos a Dios primero, en el lugar privilegiado, dándole la honra y el honor que se merece. Amén. ¿Está conmigo? No se preocupe, ya falta poco. Vamos al siguiente pasaje. Juan capítulo 17, versículo 6. Jesucristo ha venido a hacer eso, ¿no? Por el nombre de Jesucristo somos salvos, somos hijos de Dios, y ahora el Señor Jesucristo nos dice que oremos como Padre nuestro, porque nos está mostrando a Dios con ese nombre, con el Padre. Por eso dice, he manifestado tu nombre. Está hablando o está orando a Dios, le está hablando a Dios el Señor Jesucristo y le está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Eso es lo que en alguna ocasión también he compartido con ustedes. Vamos al versículo 26 del mismo capítulo 17. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha venido a conocer su nombre, ha venido a revelarnos su nombre. ¿Qué nombre? De papá, de padre. Ahora, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, todos los nombres hermosos y bonitos, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios nos dice, ya no le vas a tener que llamar Dios Altísimo, no, vas a tener que decirle papá. Le puedes decir papá, ahora es tu papá. Y está cercano, así como un papá está cercano a su hijo. Amén. Así es Dios. Para finalizar, vamos a Apocalipsis, por favor, para poder tener esto que Dios quiere darnos este día. Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿no?
Ahora dirán, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con el pastor? ¿Por qué se ha pasado a Apocalipsis? ¿No? Porque es complicado el Apocalipsis. Porque está hablando de un sello que Dios va a poner a su pueblo, a sus siervos, ¿no? O sea, a todos nosotros nos va a poner un sello. Porque el sello está bien popularizado por la bestia, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? Que es también un sello en la frente y en la mano. Pero no se olvide que Satanás, que el mismo enemigo, no es creador, o sea, no es muy creativo. Él copia muchas cosas y él ha copiado esto por si acaso. ¿No? Él no se ha inventado, él ha dicho, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Los marcaremos. No ha dicho eso Satanás. Satanás ha dicho, el Padre va a marcar, entonces yo también los marco. ¿No? Y la marca de la bestia es en la frente y en la mano. Porque la marca de la bestia muestra algo. No solamente que son de la bestia, sino muestra la arrogancia del hombre, la independencia y el apartarse del hombre, de Dios. Eso muestra la marca de la bestia. Y lo hace en la cabeza y en la mano. ¿Por qué? Porque nosotros somos arrogantes a veces con Dios, contra Dios, porque creemos que sabemos mucho. ¿Y por qué nuestras manos? Porque creemos que podemos hacer las cosas nosotros por nosotros mismos, sin necesidad de la ayuda de Dios. Por esa razón esa marca tiene y simboliza eso. Cuando creemos que sabemos lo suficiente y por esa razón nos desconectamos con Dios, porque a veces ocurre, aún dentro de la fe, por si acaso. Por si, cuando vean a un hermanito que siempre está diciéndote que sabe mucho, que está con sus temas, hay que ver si realmente está conectado con Dios. Porque Dios es el que nos da la sabiduría, no nosotros. Podemos saber mucho, pero eso no es una jactancia, no tiene que ser una jactancia, si no se va a convertir en esa característica. Ni tampoco nuestra fuerza, ni nuestras obras que hacemos con nuestra mano. Eso significa la marca de la bestia. Pero Dios lo hizo de una forma diferente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ojo, no era para jactancia, porque era el nombre de Jesucristo y el nombre de su Padre en la frente. Amén. Porque no es nuestro conocimiento, es nuestro Padre. No es nuestro don, no es nuestra habilidad, es nuestro Dios. Amados hermanos, ese es nuestro futuro. Por eso el nombre es importante, el nombre de papá. Porque cuando te marque, no va a poner otro nombre, no va a poner Adonai, no va a poner eso, va a poner el nombre de tu Padre, Dios. Amén. Y eso muestra que tú tienes la mente de Cristo. Y no va a poner marca en tu brazo, porque tampoco tienes de qué jactarte, porque Dios a partir de ahora ha hecho la obra para nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él ha hecho todo. Por eso es importante recordar que si nos pone una marca, la pone solo en la frente. Y si eso muestra que Él es dueño de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento, de nuestro ser, porque Él es nuestro Padre. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Y vamos a santificar su nombre. Lo vamos a poner en el lugar más alto. Le vamos a adorar con todo nuestro corazón y le vamos a servir toda nuestra vida, porque Él es digno de esa obra, digno de ese lugar. Y nunca más vamos a poner algo en lugar de Él o al nivel de Él, porque eres único. Él es tu Padre y Él tiene que estar en ese lugar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por habernos traído tu nombre, Señor, de esa forma. Hoy día queremos santificarlo, no solamente con nuestras palabras, no solamente como un rezo, no solo una repetición. Hoy queremos ponerte en ese sitio, al honrarte, Dios, adorarte, Señor, como tú te mereces.
en el nivel y la honra que tú te mereces, Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. Me envuelves hoy una canción, melodía de tu amor.